Bien, participan las tres hembras en esta competencia. Ya las describí en su momento, a las tres hembras, pero estamos comparándolas para definir la campeona, la joven. Y bueno, cada una tiene sus características, cada una tiene sus partes sobresalientes, son tres hembras muy correctas, las tres, la del medio, la de la parte delantera, una hembra en buen desplazamiento, bueno, pues es una hembra muy correcta en toda la parte de su conformación. La del centro es una hembra que hay que destacar esa longitud corporal, es una hembra con buena longitud corporal, se desplaza bien. La hembra más grande, la que está en la parte de atrás, es una hembra también muy correcta, muy armoniosa. Yo la encuentro con un balance muy bueno entre longitud y capacidad en su línea media, en la parte central, en su amplitud de costillas, en la longitud corporal, en la armonía que existe en todo su cuerpo. Las tres se desplazan bien. La que estoy describiendo en la parte posterior se desplaza muy correctamente. Está con ella su longitud corporal, la armonía que tiene en esa longitud y su capacidad torácica, y sobre todo la parte posterior, la amplitud que tiene en la parte de la cadera. Y para mí, y le otorgo el campeonato joven el día de hoy a la hembra que está en la parte posterior. Gracias. Ok, bueno, el título de la hembra campeona reservada es la hembra que está compitiendo ahorita la parte posterior, que merece, pues le corresponde participar porque del grupo de ella salió la campeona y ella quedó en segundo lugar de este grupo. Si bien tenemos grupos pequeños, bueno, nos da la oportunidad de poder otorgar el campeonato reservado a otra hembra que tiene buena puntuación y una buena característica. Hay que destacar en la hembra que está en la parte posterior, como ya lo dije, la profundidad que tiene en la parte central, la amplitud que tiene de costillas, se desplaza muy correctamente, y también en la parte posterior es una hembra con buena capacidad, buena amplitud, sobre todo en su cadera. Por esa razón, a la hembra en la parte posterior le otorgo el título de campeona reservada joven. Felicidades. Se otorga campeón joven menor a la placa 17, con número económico 4051 sobre 6 del Rancho del Redentor, propiedad de Manuel Intur Villegas e hijos, y el campeón joven menor reservado a la placa número 16 con número económico 022 sobre 6 del Rancho Montebello, propiedad de Rubén y Raúl García Osorio.